Ya, entonces te voy a volver a proyectar la prueba. Ok, Avísame si la ves. ya. ¿Se ve ahora? Ahí sí, sí. Ya. Estamos en la parte de la anamnesis entonces. Aparece aquí tu respuesta. Como yo te comentaba, la anamnesis próxima es aquella información que la usuaria nos brinda acerca de sus últimas semanas, ¿ya? Ok, Es como la sintomatología del último mes. Y tú me pusiste, María presenta antecedentes de consumo problemático desde los 16 años y fue diagnosticada con trastorno bipolar en el año 2011. Eso es anamnesis remota, ok. no es Sí, anamnesis. porque después lo volví a repetir ahí. Exacto, después tú lo vuelves a repetir. em, entonces eso no corresponde a anamnesis próxima. Y acá en remota pones, por ejemplo, que está cansada, que tienes problemas de sueño. Eso es anamnesis próxima. Ok, Entonces pusiste elementos de los dos en los dos. ok, Y en los aspectos del examen mental en general estaban bien, ¿ya? Ojo que hay varias palabras mal escritas también, o sea, de nuevo se sí. repite un poco el La ortografía. desorden. Por eso ahí usted tiene 5 puntos de 7. Ya, Luego viene el examen mental del video de YouTube. En general bien, ojo con la psicomotricidad, porque pusiste que el usuario tiene movimientos normales, pero es un usuario que claramente tiene una inquietud psicomotora. Está todo el rato haciendo movimientos, ¿ya? sí. No una persona que camina normal, tranquila, como... No, él está todo el Muy rato moviéndose. agitado. Muy Sí. agitado, entonces ahí la psicomotricidad encontré yo que no estuvo tan certera. Ya, También no tuvo un cuadro onírico, porque el cuadro onírico confuso hace referencia a los sueños, es cuando la persona cree que está soñando y no sabe distinguir entre la realidad y el sueño, y en el caso ok. de él no era eso, así que ahí tampoco estaba muy correcto. Pero lo demás bastante bien, ¿ya? Ujú. Em, sí, en general el examen mental bastante bien, ahí tiene 7 puntos de Ya. 8. Y las últimas preguntas tampoco fueron contestadas, ¿ya? No. Em, bueno, en total usted tiene 7 de puntos, más 5 hacen 12 si no me equivoco, más 4. Serían 16 puntos en total, ¿ya? Ya. Tiene 16 puntos y la prueba en total tiene 36 puntos. Ok. Por lo tanto, hay varios puntos que le faltaron. Sí. Su nota es un 3,2. Ok. Esa es la nota de su prueba, Fernanda. Ya. A ver, ¿qué tenemos que mejorar, cree usted, para la próxima? Eh, la ortografía, la concentración, ponerme menos ansiosa, quizá buscar otras formas para también dar un mejor rendimiento con esta modalidad, porque me fue bastante mal yo creo, como que ese día quizás no era el mejor, pero para la próxima estar más alerta. Sí. Ahora, yo también creo, fíjate, igual quiero que te quedes con algo, que de las cosas que respondiste no están tan malas, o sea, no son respuestas completamente erradas, ¿ya? El gran problema de tu prueba es que no contestaste todo, te faltaron muchas cosas, ¿ya? Sí, Entonces, para la próxima también tratar de poner, aunque sea una idea, como tratar de desbloquearse un poco, ¿ya? ya, Porque todo suma, po. O sea, si tú ten una prueba, o sea, perdón, si una pregunta tiene 3 puntos y tú escribes un poquito, a lo mejor yo te puedo dar un punto, ¿ya? claro, Pero si no escribes nada, te tengo que poner un cero, sí, ¿ya? Por eso la idea es como te invito a que confíes igual en tus respuestas, porque insisto, las respuestas que diste no están malas, hay cosas que mejorar, pero no están malas, malas, pero hay respuestas que quedaron en blanco. Entonces esa estrategia al parecer no es la mejor.
Ok, sí, La estrategia como de preferir responder alguna y dejar en blanco otras, creo que no es la mejor para ti. sí, ¿Te parece? sí, no, estoy súper bien y a mejorar, solamente quedarse con lo bueno y siempre intentar como mejor, no sé cómo será la palabra, Aprender, yo creo. aprender, sí, Ya, súper. Entonces, como te digo, la idea es aprender de esto y no, ojalá no cometer los mismos errores, ¿ya? sí, ¿Qué otra cosa? Recuerda que la prueba uno se promedia con el taller uno ya, y ese taller lo vamos a hacer la próxima semana. ya, Va con nota, ok, ¿ya? Hoy día lo vamos como a ensayar un poquito en qué consiste y la próxima semana yo ya te lo voy a mandar y va a ir con nota y todo, ¿ya? ya, Y ahí vas a tener la posibilidad de subir esta nota también. ya, genial, Ya, entonces nos vamos ahora a la clase. ya, profe, Ya, esta prueba te la voy a mandar a tu correo, queda pendiente el envío, ¿ya? ok, Ahora me escuchas bien. sí. Súper. Yo creo que delante eran los audífonos, que no estoy acostumbrada a andar como con esos audífonos grandes. Ya. ¿Te sale la clase? Sí, trastornos depresivos. Súper. Ya. Bueno, comenzamos entonces nuestra siguiente unidad. La primera unidad tenía que ver con aspectos generales de salud mental, ¿cierto? Que sirven como a los profesionales de la salud mental y también a los terapeutas, los modelos de intervención. Y ahora vamos a ir viendo los distintos diagnósticos, ¿ya? Ya. Los diagnósticos más prevalentes en salud mental. Ok. El primero de ellos son los trastornos depresivos. ¿Qué es lo que tú manejas o sabes acerca de los trastornos depresivos? Que tienen que ver con el ánimo, con las emociones, ¿Ya? que son, por ejemplo, la depresión es intervenida por el Plan Nacional de Salud Mental, ¿Ya? es considerada una de como de las cosas que abarca, ¿Ya? que, por ejemplo, en el trastorno depresivo hay depresión mayor, menor, creo, ¿Ya? ¿Sí? y eso como que, no Lo sé, general, digamos. sí, claro, Ya. Los trastornos depresivos. Bueno, los trastornos depresivos, como su nombre lo indican, es un grupo de trastornos, no es uno solo. ¿Ya? Ojo que una confusión que tienen los estudiantes frecuente es pensar que existe la depresión mayor y menor. Y no es así. El diagnóstico es depresión mayor, pero la depresión mayor se divide en leve, moderada y grave. ya, Pero siempre es mayor, ¿ya? ok. Entonces el diagnóstico clínico que uno hace es depresión mayor, pero puede ser leve, moderada o grave, con apellido, digamos. Ya, ¿Qué es la depresión? Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Claramente uno desde la perspectiva clínica siempre va a utilizar el DSM-5, que fue el que yo les mencioné el año pasado y es el manual diagnóstico actual. Pero según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. O sea, la depresión es un conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? En el cual la persona se siente triste, abatida, desganada, y tiene dificultades para realizar sus actividades diarias. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, la escuela, la capacidad para afrontar la vida. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Una persona que es de ánimo generalmente depresivo
tiene más probabilidad de cometer un acto suicida. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, Ya, ya como para tener una perspectiva amplia. ya. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué es la depresión, existen diferentes maneras de entender la depresión. Está el enfoque biomédico, el enfoque biopsicosocial, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque psicoanalítico, el enfoque psicosocial, el enfoque antipsiquiátrico también, ¿ya? O sea, no existe una sola forma de trabajar ni de abordar a una persona que tenga este diagnóstico, sino que va a depender de cuál es el enfoque que el profesional plantee, ¿cierto? Sí. Em, por ejemplo, ¿cuál crees tú de estos que es como el más usado o el que tú crees que tiene más, ¿cómo podríamos decirlo? Más desarrollo. ¿Mm? Aquí en Chile, ¿Cómo? Perdón. antipsiquiátrico. Aquí en Chile el antipsiquiátrico, porque medica mucho a las personas por los trastornos. Encuentro que demasiado. Ya, pero ese es el enfoque biomédico o psiquiátrico, Ok, porque el antipsiquiátrico es el enfoque que está en contra de eso, ok, sí, ¿ya? ya, ¿Tú crees que es el enfoque biomédico el que predomina? sí. ¿Y por qué? ¿De qué te has dado cuenta tú? ¿Cómo has visto alguna cosa? O... Que cuando uno tiene depresión o es, no sé, porque yo cuando pequeña tuve, lo primero que fue el psiquiatra fue medicarme. Ya, Y era pequeña igual, y los medicamentos como que no me causaban energía y me quedaba dormida en la sala. wow, Entonces igual no era como algo agradable andar. Por ejemplo, mi hermano igual también la medicaron un tiempo y uno como que se, no sé si se alenta será la palabra, pero no es uno. También yo sé que es un proceso que cuando uno toma medicamentos, es un proceso también que se demora meses también el cuerpo en adaptarse, pero es la ya, primera opción. No ven como otra opción, encuentro en la salud pública de Chile más que nada. mm, En la privada es como la primera opción, ya, ok, sí, pues, diagnóstico, este es mm, tu medicamento, y así. sí. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Sí. Cuando una persona se siente mal, va a estar muy triste, em, en general las instituciones de salud lo que van a tratar de hacer es diagnosticar depresión y la oferta inmediata son medicamentos. Sí. Ese sería el enfoque biomédico o psiquiátrico de la depresión, ¿ya? Está muy apegado como a lo corporal. Em, Ahora, frente a ese existen todos estos otros también, que quizás son menos conocidos o quizás no tienen el mismo, como la misma preferencia, como que no es la terapia de primera preferencia, pero que también tienen sus teorías y sus formas de abordar la depresión, ¿ya? Ya. Un poquito acerca de las cifras, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad de tipo física, mental, eh, sensorial, etcétera, aquella que más se repite, la que tiene mayor proporción, es la depresión como discapacidad. Wow, qué fuerte. Sí, uno podría pensar que es como la discapacidad física, Sí, pero no, es la depresión. Porque además la depresión es como, em, a lo mejor no es la que se da con mayor frecuencia, pero es la que genera mayor discapacidad en la persona. Una ya, persona con discapacidad física, si tiene los apoyos necesarios, puede trabajar, puede incluirse, pero una persona que tiene una depresión no tratada, no quiere hacer nada. exacto. Entonces es probable que su situación empeore, ¿no? También cuando uno se siente, no sé, depresión, no sé, quizá era, uno se siente como invalidado en la sociedad, no tiene como, tú piensas que te vas a salir, te van a cuestionar, vas a ser juzgado.
como algo, Exactamente. es Mm, lo que sucede, uno piensa, es un pensamiento como súper recurrente. sí. La persona puede sentirse incapaz, ¿no? Sí, Como ya estar depresiva y por su depresión tener dificultades para hacer las cosas, entonces puede alojar un sentimiento o un autoconcepto de incapacidad, sí. ¿cierto? En Chile, según el estudio de carga de enfermedad, la depresión unipolar es la segunda causa de años de vida perdidos. Es la misma cifra, digamos. Solo que en Chile la depresión ocupa el segundo lugar. Y la primera entre las mujeres entre 20 y 44 años. Wow, qué adolescentes, 20 súper pequeñas, Sí, joven ah, igual. muy jóvenes. Sí. Ahora eso es súper vinculado a la etapa de la adultez. Sí, que de Em, repente, bueno, como la sociedad lo impone, la mujer tiene que, antes, a los 15 estaban casadas y tenían la familia como hecha, se podría decir. claro, Entonces, igual las mujeres están siempre sometidas como a estereotipos de la sociedad. Yo encuentro que ahora, no sé, hace poco, recién se están rompiendo muchos mitos y estereotipos que se tenían hacia el rol de la mujer, en ese exacto. sentido. Como las expectativas sociales, ¿no? Sí, Sí, muy de acuerdo. La prevalencia de síntomas depresivos alcanza el 17,2% de la población, o sea, casi el 20% de la población tiene síntomas depresivos. A lo mejor no tiene el cuadro, no alcanza a cumplir los criterios para el episodio depresivo, pero tiene síntomas, ¿ya? eso ya es algo alarmante. Exacto, porque es uno de cada 5 personas tiene síntomas Wow, depresivos. O sea, en una familia lo más probable es que haya alguien que por lo menos tiene síntomas depresivos. wow. De repente uno no Em, pone ojo, exacto. lo normaliza, las actitudes de las personas. Mientras que un 21,6 declara haber recibido diagnóstico de depresión en algún momento. O sea, uno de cada 5 personas o tiene o tuvo. Tendencia que resulta mayor en mujeres y grupos de menor nivel educacional. Eso es súper heavy, súper interesante cómo entonces la depresión tiene que ver de alguna manera con el género y también tiene que ver con el nivel educativo y socioeconómico. Sí, totalmente. Estudios nacionales evidencian que alrededor de un tercio de las embarazadas sufre síntomas depresivos, o sea, una de cada 3. Wow. La depresión también se relaciona con otros problemas de salud como cáncer, enfermedades coronarias, trastornos musculoesqueléticos, respiratorios, diabetes. Es 2 a 3 veces más común en las personas con un problema de salud física crónico. Wow. O sea, las personas que tienen limitaciones físicas son más propensas a tener depresión también. Eso igual es complicado porque como que cargan con dos como estigmas de la sociedad, como que Claro, las personas ya son incapaces por tener alguna condición física y más porque se creen eso y eso les vuelve una depresión. así es. Ahora, ¿qué pasa en Chile con respecto a eso? Tenemos la guía clínica, ¿ya? En Chile existe el GES, que son las garantías explícitas en salud. Y uno de los diagnósticos GES es depresión. Yo te hice esa pregunta, creo. ¿Cuáles son los 4 diagnósticos que están en GES? 4 diagnósticos de salud mental. Esquizofrenia, Alzheimer, depresión, y no recuerdo el otro, falta uno, Ya. Alzheimer no, ¿no? porque eso no se asocia a salud mental, se asocia más bien como al adulto mayor. Ok, Pero son esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar y consumo de drogas. ya, Esos 4 diagnósticos están cubiertos por GES, ¿ya? ya, Entonces, en el caso de una depresión leve y moderada, tendrá acceso a tratamiento en el consultorio desde el momento de la confirmación del diagnóstico, ¿ya? ujú, El que contempla consulta con médico y con otros profesionales de la salud, terapia de grupo y tratamiento farmacológico.
Sin embargo, ¿tú sabes cada cuánto tiempo un psicólogo atiende en un CEFAM? Yo creo que como 2 o 3 meses de diferencia de una atención en otra. En general, el promedio es como una vez al mes. Wow, Entonces, una persona que tiene una depresión, aunque sea leve o moderada, estaría viendo al psicólogo una vez al mes. eso no es nada porque quizás tiene una crisis cada semana, entonces ya son 4 crisis acumuladas y angustia. Sí, Entonces, cuando llegue no va a poder liberar toda la intranquilidad y preocupaciones que tiene, se le va a hacer corto y eso quizás le produzca más ansiedad. exacto. De hecho, también ocurre que, no sé, pues imagínate la persona no puede acudir por cualquier razón. Serían 2 meses sin terapia. Entonces, la falta de continuidad en los tratamientos también a veces empeora la situación. ¿Qué pasa cuando el tratamiento es depresión severa? La persona, el tratamiento contempla acceso a consulta con psicólogo y otros profesionales de la salud, pero se le asegura consulta con psiquiatra. Cuando la depresión es severa, tendrá garantizado el acceso con médico psiquiatra. En ¿Ya? vez de que fuera garantizado porque el psiquiatra más que nada medica, o sea, yo siento que es así, no sé, tengo mayor dormir, o sea, menos dormir, más te sube la dosis para que puedas dormir más. Claro, Entonces termina, si la persona va mal al psiquiatra, quizás termina con la sintomatología no tratada de alguna forma que no sea con medicamentos, termina solo tratada con medicamentos y no con terapia, saber por qué sucede eso en la persona, por qué tiene la gana, no sé, de consumir drogas, indagar de otra forma. claro. Bueno, ahí tú ves que el sistema de salud mental chileno preferencia el tratamiento psiquiátrico. Sí. O sea, lo pone como tratamiento de primera línea o el más efectivo, ¿no? Etiología de la depresión. ¿Tú sabes lo que significa etiología? No. Anótelo por ahí porque es importante. Ya. La etiología es el estudio de las causas. Ya. ¿Ya? Ya. La etiología es el estudio de las causas, por lo tanto, cuando hablamos de etiología de la depresión, podemos entender que se debe a causas biológicas, causas psicológicas, psicosociales, socioculturales, etcétera. Ok. ¿Ya? En la dimensión biológica encontramos estudios que hablan de los genes de la depresión, también de las alteraciones cerebrales, ¿ya? O sea, hay personas que les interesa estudiar cuáles son las diferencias entre el cerebro de una persona con depresión y una sin depresión para tratar de explicar la causa de la depresión, ¿ya? Wow, el otro día vi un cerebro de una persona con Alzheimer, se separaban los surcos así era como fuerte, era uno, como que se dividían un poco, se Wow. paraban el uno del otro así. Bueno, una perspectiva es justamente prestarle atención a eso, a la estructura cerebral, a cómo está organizada las neuronas, etcétera. Claro. Otra dimensión es la dimensión psicológica y tiene que ver con la persona tiene una respuesta inapropiada a la separación, ¿ya? O sea, finalmente los sentimientos de abandono o de separación podrían ser los que causan la depresión. Okay. Reforzamientos inadecuados o insuficientes, que quiere decir que el medio social, el ambiente no entregó refuerzos positivos, por lo tanto la persona nunca logró como construir la sensación del bienestar, ¿no? Y por lo mismo siempre cree que o sea, la misma persona siempre cree que va a estar mal. Ok, ¿Se entiende? sí. Eso ocurre, por ejemplo, cuando el niño es maltratado en su familia, en el colegio sufre bullying, como que finalmente nunca tuvo experiencias que le generaran bienestar. Ok, También pensamientos negativos pueden ser causa de la depresión. En la dimensión social encontramos el estrés, la falta de apoyo, recursos sociales, ¿ya? ya. En Chile, por ejemplo,
cuando uno estudia los niveles de estrés de la población, ¿cuál crees tú que es la región que tiene mayores niveles de estrés? Santiago. Claro que sí, ¿ya? Hay mucho ruido en todos lados. Uno va al centro y es como desagradable. Y es la región que tiene los mayores niveles de depresión también. Wow. Es porque el estrés y la depresión están vinculados, súper vinculados. Yo encuentro que igual acá como que las personas viven irritables. Uno no tiene Sí, mucha tolerancia a muchas cosas. sí, la gente está como más hipersensible también, ¿no? Sí, de verdad. Uno puede ver desde el estallido social que la gente en el metro se formaba discusiones entre ellas mismas por la diferencia de opiniones, no, como que no comprendían que igual está bien que otra persona tenga otra opinión, porque si fuera igual, no podrían debatir ni conversar. Sí. Uno tiene que tolerar las opiniones, las cosas, uno tiene Mm, ese nivel. Yo encuentro que ya, más el coronavirus, la gente anda como demasiado individualista. No piensa que quizás eh, el vecino quizás tiene coronavirus y está mal porque no anda buscando contagiarse. Pero ahora ahí está lo de la discriminación, ejemplo, lo de los haitianos fue súper mal. Yo encuentro que el hecho de que una cámara se fuera a parar afuera de su casa ya era discriminación y invadir su espacio. mm, O sea, es como fuerte lo que se ve en estos días, la poca empatía y eso sí. forma más estrés y la gente se encierra en su casa y de repente hay mucha gente que tiene esto de cuando uno piensa que todo está mal, como que todo es ruina. Mm. Como pensamientos muy negativos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y por último, la dimensión cultural también podría explicar la depresión porque se da con mayor número el nivel socioeconómico bajo, se da mayor número en mujeres y también hay ciertas culturas donde se da más que en otras, ¿ya? Por ejemplo, en la cultura japonesa también son altos los niveles de depresión. Sí. Em, entonces, bueno, una idea que uno tiene que incorporar y que aplica a todos los trastornos, no solo la depresión, es que los trastornos son multicausales. Okay. Eso uno lo tiene que saber sí o sí. Mm, Cualquier trastorno mental es multicausal, se debe a muchas causas. ya. Bueno, el enfoque biomédico de la depresión, si nosotros miramos este químico, ¿cierto? Que está Sí. explicándonos los niveles químicos, por eso es biomédico. Ujú. La depresión tendría bajo el nivel de azul y de verde, o sea, dopamina y serotonina. Esos serían los dos neurotransmisores que estarían bajo en el caso de la depresión. ¿Y por qué se daría esto? ¿Por qué la persona tendría menos dopamina y menos serotonina en el cerebro? Em, Hay tres posibles formas de explicarlo. Porque la persona genera poco neurotransmisor, o sea, el neurotransmisor es insuficiente, ¿ya? Todos tenemos en nuestro organismo dopamina y serotonina dando vuelta, pero podría ser que estas personas generan menos de esos neurotransmisores. También otra teoría es que se debe a que los receptores están malos, ¿ya? O los receptores neuronales no logran capturar la suficiente cantidad de sustancia, entonces también finalmente el neurotransmisor no genera el efecto. Y lo otro es que la persona sí genera neurotransmisor, pero el neurotransmisor una vez que sale de la neurona dura poco. Ok, Vida corta del neurotransmisor. ok. ¿Te fijas? Estas son explicaciones biológicas de por qué la persona podría tener problemas depresivos. No. Profe, ¿y este enfoque como que dice que esto se tiene que dar en un cierto tiempo y Sí, luego se clasifica? Ok, sí, aquí seguimos, o sea, seguimos en el enfoque biomédico, ya. ¿ya? El enfoque biomédico es el que define el trastorno también, pero el DSM-5. Y dice que va a haber depresión cuando 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas
y representan un cambio del funcionamiento previo. ¿Ya? Tenemos estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o de placer. ¿Ya? Ok, Más la lista que sigue a continuación, bueno, dice que la persona debería tener 5 o más. O sea, si la persona tiene 4, no podríamos hacer el diagnóstico de depresión. ok. Ya, ¿y cuáles serían los síntomas? Uno, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. La persona se siente deprimida, triste, vacía, sin esperanza. También esto se puede obtener información de otras personas. Por ejemplo, se le ve lloroso, ¿ya? Ya. El síntoma 2 es disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. O sea, la persona no quiere hacer cosas. Ok. 3, pérdida importante de peso o aumento de peso. Esto es como Em, más, es lo más evidente que uno nota siempre, lo sí, físico. Pero lo yo encuentro que es físico, como antes de lo social, o sea, como en lo psicológico, uno se nota en lo físico. como en el aspecto, cómo se Sí, ve la persona, ¿cierto? exacto. Lo interesante es que este síntoma dice que la persona puede haber perdido peso o ganado peso, pero le ocurre un cambio físico, ¿ya? Ya. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. O sea, tiene dificultades para dormir o está durmiendo demasiado. Sí. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, ¿ya? Agitación quiere decir que la persona está inquieta, ¿cierto? Sí. Y también puede ser que esté enlentecida o que esté como con un retraso psicomotor. Eso es interesante también porque significa que a algunas Ok, personas la depresión la afecta con enlentecimiento motor y a otras con agitación. claro. Síntomas 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Mm. Síntomas 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, que puede ser incluso delirante casi todos los días. O sea, sentimiento de inutilidad o culpa recurrente. Wow. La persona tiene un autoconcepto y una autoestima muy baja. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, eso ya es un síntoma cognitivo. O para tomar Claro, ya. decisiones casi todos los días. Y eso es como una pregunta como más porque había leído que está el enfoque cognitivo, ¿no? También al principio. Sí, lo Ah, vamos a ok. ver también. Ya, Sí, pero aquí fíjate que estamos hablando de una función cognitiva, como una destreza cognitiva, que es ok, la concentración. ya. Y síntoma 9, pensamiento de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, idea suicida recurrente o intento de suicidio. Wow, sí. Claramente este síntoma em, nos hace pensar en una posible depresión y además cuando la idea presenta pensamiento de muerte recurrente, ideas suicidas o intento suicida, de inmediato pasa a ser considerada depresión grave. Wow. Eso se puede ver igual cuando, no sé si ahora no nos dicen los casos que todos los días se ven que las personas se lanzan al metro. Exacto, Ahí se puede ver que en Chile hay un muy nivel alto de depresión o de que la gente no exacto. sabe qué hacer. Sí, Ahí es también cierto. se ve la poca empatía porque la gente, ya, es como que es muy normalizado, ya se tiró alguien al metro, que apure, sáquenlo. Es como, wow, Sí, algo de cotidiano ya. así es. Sí, así es. Em, ya, entonces todos estos son los síntomas que Ok, uno considera. De estos síntomas, ¿cuál crees tú que puede apoyar el terapeuta ocupacional? todos. En todos, ¿cierto?
Sí, Siempre va a depender de lo que la persona más necesite también, de sus intereses. claro. Pero el terapeuta calza perfecto con este trastorno. Ya, el episodio entonces recuerda que se llama, el trastorno es depresión mayor. Ahora viene Ujú. el apellido. Es mayor leve, moderada o grave. Ya, Depresión mayor leve, pocos o ningún síntoma más que lo necesarios para cumplir los criterios diagnosticados. ¿Ya? La intensidad de los síntomas causa malestar, pero es manejable. En general, la depresión leve es la que cumple 5 síntomas. Y ok, son síntomas como manejables. ¿Ya? ya, Moderado significa que está entre leve y grave. Por lo tanto, es una persona que tiene más síntomas y que el deterioro funcional ya se hace notar. Sin embargo, no es grave porque no tiene pensamiento suicida o intento suicida, por ejemplo. ya, ¿Ya? El episodio es grave cuando, por ejemplo, tiene todos los síntomas, pero también cuando incluye pensamiento suicida, intento suicida o síntomas psicóticos. ok, Porque una persona con depresión también puede llegar a presentar síntomas psicóticos, como alucinaciones, delirio, y eso ya es más grave. ya, Bueno, uno también puede decir que la persona tiene un episodio único de depresión cuando lo presenta una pura vez o recurrente cuando ya no es la primera vez. ok, Junto con la depresión mayor está la depresión persistente, que también se conoce como distimia. ujú, Ah, algo que me faltó recalcar anteriormente. El periodo para poder diagnosticar la depresión son 2 semanas. ya, 2 semanas. 2 semanas que la persona presente estos 5 síntomas o más y ya se puede clasificar como depresión. Ya. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora de la depresión persistente o distimia? Que la persona presenta los síntomas durante un mínimo de 2 años. Ok, Es decir, cuando una persona ha estado con el mismo estado de ánimo 2 años, se le diagnostica depresión persistente o distimia, también se le conoce como depresión crónica. ya, Y incluye los mismos síntomas antes descritos. ¿Ya? Para distimia se evaluar. decía, ¿cierto, profe? Sí, la distimia es una depresión crónica, Ya, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, pero es la manera de nombrarlo. ya, Desde el modelo médico existen cuestionarios para evaluar la depresión. O sea, tú le aplicas una pauta a la persona y según el puntaje te puede arrojar en qué nivel de depresión se encuentra. ok, Está el cuestionario de Goldberg, em, que ahí, por ejemplo, te hace diferentes preguntas como, ¿ha podido concentrarse bien en lo que hace? ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho el sueño? ¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida? ¿Ya? ya. Diferentes preguntas para ir viendo cuál sería como el nivel de depresión de la persona. ¿Y cómo se puntúa, profe? Lo que pasa es que cada uno de estos al final se traduce en un puntaje. Ok, Em, pero a mí no me interesa que maneje mucho eso, ¿ya? O sea, ya, si a usted le interesa, lo puede buscar en internet y lo va a encontrar. ya, Está en todos lados. ok, Y es fácil de aplicar, pero ok, a mí me interesa más que veamos los otros modelos, ¿ya? ya, Entonces, para que sepa. También está el PHQ-9, que es lo mismo, pero, o sea, no es lo mismo, pero se parece bastante, ¿ya? ya, Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? Y ahí la persona tiene que marcar del 0 al 3. Nunca, varios los días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Tener poco interés o placer en hacer las cosas.
sentirse desanimado, deprimido, sin esperanza, con problemas en dormirse o mantenerse dormido, sentirse cansado, tener poca energía, tener poco apetito. O sea, si te fijas, son los mismos criterios, Ujú. solo que están un poquito desordenados y la persona va respondiendo Claro. para poder identificar si presenta o no presenta la depresión. ¿Y este test uno se lo pasa a la persona y ella va marcando o uno le pregunta y va seleccionando? Yo creo que uno debería como hacerlo más conversado, yo creo, Claro. ¿ya? Porque así tú vas obteniendo más información. También la persona lo podría rellenar, pero a mí me parece, no sé, No, porque de como, repente igual puede ocultar algunas cosas. sí, ¿no? Y además me parece como cuando uno hace una prueba, como que yo Sí, te paso la prueba a ti para que tú la hagas y después yo te evalúo a ti. Me parece claro. muy, como muy distante, Ok, ¿ya? ya. Es como que en vez de terapeuta te transformaras en un profesor, no sé, como Claro, otra algo. cosa, en un Sí, evaluador, en un investigador. ok, Em, bueno, eso sería como los elementos del modelo más biomédico, ¿ya? Los ya. síntomas, lo que uno tiene que saber. Ahora pasamos al enfoque cognitivo-conductual, ¿ya? ¿Te acuerdas de la diferencia entre el cognitivo-conductual y el cognitivo-perceptual? Eh, perceptual era como de adentro y conductual era como de conductas, algo así. ¿No? ¿A qué te refieres con de adentro? Así como las emociones, más funciones cognitivas, ¿no? Sí, el cognitivo perceptual ve las funciones cognitivas, no las emociones. Ojo ahí. Ok, Por eso se preocupa de las funciones cognitivas, como memoria, concentración, atención, funciones ejecutivas, etcétera. sí. ¿Ya? Ya, Em, ¿Y el cognitivo conductual entonces qué ve? conducta, ¿no? ¿Solo conducta? ¿No? ¿Usted estudió para la prueba de los modelos, po, o no? ¿Ya se le olvidó? Que me confundo, no sé. El modelo cognitivo conductual evalúa las conductas y los pensamientos, las Ok, creencias. ya, ¿Te acuerdas ahora? sí, sí. Un poco, ¿sí? Ya. Entonces, fíjate acá. El enfoque cognitivo-conductual, como su nombre lo indica, va a poner su atención en las conductas y en las cogniciones de las personas. Beck explica la depresión como el resultado de un desarreglo cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Como la persona finalmente tiene una falla en su forma de pensar. A lo largo del proceso de socialización, los seres humanos van formando conceptos y generalizaciones a partir de identificaciones con personas relevantes, experiencias propias, juicio, etc. Estos conceptos se llaman esquemas. Todos tenemos esquemas cognitivos, que son estructuras permanentes de creencias, actitudes, suposiciones o normas, a través de las cuales se perciben, codifican y valoran los estímulos. Eso es lo que nosotros vamos a entender como esquema cognitivo, Ya, ¿ya? Entonces, una persona que tiene depresión desde este enfoque, lo que le ocurre es que tiene una serie de creencias distorsionadas o una serie de pensamientos que no le ayudan. ¿Por qué? Porque fue interpretando la realidad y sus experiencias con mucha carga negativa, ok, ¿ya? ya, Entonces tenemos aquí el evento, el suceso, fíjate en la flechita, la persona realiza una apreciación cognitiva de eso, que en general está distorsionada. Esto le genera una emoción, que son emociones negativas, y finalmente la conducta que se expresa es una conducta maladaptativa o de desamparo o el no hacer nada. ok. Y luego le pasa otra experiencia y vuelve a
interpretarlo de forma negativa, ¿sí? Más o menos Wow, así se explica el como un círculo, círculo. como un círculo, sí. ¿A ti te ha pasado en algún momento que interpretas algo de forma negativa, pero después pasa el tiempo y te das cuenta que no era así, o que tú te equivocaste como en verlo de forma tan negativa? Sí, Eso te ha pasado, ¿cierto? sí, sí, A mí totalmente. igual me ha pasado, en más de alguna ocasión. El tema es que a la persona con depresión em, le pasa siempre, po. Le pasa frecuentemente, le pasa casi con todo, ¿ya? Em, ese sería el problema. Wow. Esta imagen no se ve muy bien, pero yo la puedo ir leyendo para aclarar algunas cosas. Em, fíjate aquí, dice procesamiento cognitivo en la depresión, o sea, cuál es la forma de pensar de un sujeto que tiene depresión. Y el modelo, el enfoque plantea que la persona está llena de distorsiones cognitivas. ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas? Por ejemplo, inferencia arbitraria, o sea, sacar una conclusión específica sin evidencia suficiente. Ok, Eso es cuando la gente de inmediato saca una conclusión o anticipa que va a pasar algo, pero lo hace de forma arbitraria, lo hace de forma antojadiza. Eso significa arbitrario, ya, como que no tiene fundamento. ok, Abstracción específica o filtro mental. Focalizarse en un solo detalle ignorando otros aspectos importantes. ok, Por ejemplo, la abstracción también ocurre en una tendencia a veces en las relaciones de pareja, ok. de que la persona filtra solo lo negativo. Claro, cuando no se están peleando y le echan, como que una de las, porque son pareja, ambos tienen, comparten quizás la culpa y uno, todo malo. Claro. Y lo otro también es como enfocarse solo en lo negativo, po. O sea, decirle al otro, ah, que tú eres flojo, que eres pesado, que eres antipático, poco empático, no sé. Ah, ok, ok, Ahí uno está filtrando, ¿no? Porque no estás diciéndolo todo, se está enfocando solo en lo negativo. claro, Bueno, hipergeneralización. Llegar a conclusiones basadas en una experiencia muy limitada y muy estrecha. O sea, por una vez que me pasó algo, yo creo que siempre me va a pasar. Eso es ok, generalizar de manera exagerada. ya, Magnificación y minimización. Sobre o infravalorar el significado de un suceso en particular. ¿Ya? ok, Pasa algo chico y yo, pero lo magnifico. ¿Ya? ok, O no sé, mi pareja me regala un chocolate y yo digo, ah, pero es que es lo mínimo que tendré que hacer. O sea, ahí también estoy minimizando el hecho, ¿no? Estoy como sí, quitándole importancia. claro, Personalización, tendencia a autorreferir los sucesos externos sin base suficiente. La personalización es tomárselo todo personal. ah, ok, ok, Todo lo que pasa tiene que ver conmigo, todo el mundo me tiene mala, como estar pensando que todo tiene que ver con uno, ya, cuando en la realidad cada uno tiene su vida. O sea, sí, difícil que alguien esté pensando todo el día en otro. sí, Pensamiento absolutista o dicotómico, tendencia a colocar la experiencia en categorías todo o nada, o sea, ser muy extremista. ya, Descalificación de lo positivo, lectura del pensamiento, que es tratar de adivinar lo que los demás piensan. Rueda wow, de la fortuna, que es creer que todo va a salir mal siempre o que nunca a uno le van a salir las cosas bien. Sacar conclusiones precipitadas. ¿Te fijas todas las distorsiones que podría tener una persona con depresión? muchas, Muchas, po. Y este es un enfoque, ojo. Y ahí está oh, el problema de pensar que la depresión es algo químico. claro, Porque cuando tú crees que la depresión es algo químico, le pasa una pastilla, pero la persona no cambia necesariamente su manera de pensar. no, Ahora, si uno quiere trabajar más desde un enfoque cognitivo-conductual, lo que hay que hacer es justamente ir a revisar esa forma de pensar, ¿cierto? exacto, Invitar a la persona a hacer un análisis de sus creencias, de cómo opina sobre sí mismo y sobre los demás. claro, Em,
Aquí aparece como esta teoría la propone Beck, así se Ya, llama el autor, un psicólogo Beck. ok, Em, Él hace su propia pauta. Entonces ya. está el inventario de depresión de Beck. Y si te fijas, es muy similar a las otras. La persona debe ponerle un Clasificar, puntaje claro. si ha tenido estos sentimientos, tristeza, pesimismo, fracaso, del 0 al 3, ¿ya? Este es el inventario de depresión de Beck, que además te permite saber si hay alguna distorsión cognitiva o no, como para ir más o menos tanteando terreno, ¿ya? Ya, Tabla 3 dice, técnicas conductuales en la depresión, ¿ya? Entonces aquí ya. aparecen técnicas, y esto es lo interesante. ¿Qué técnicas uno puede utilizar cuando utiliza el modelo cognitivo-conductual aplicado a la depresión? Ya, Actividades programadas, que es establecer una agenda concreta. Esto es como el típico cronograma que uno hace de hacer un horario con las actividades que a la persona le podrían interesar. Asignación gradual de tareas, es decir, vamos a partir con poca exigencia porque sabemos que a la persona le cuesta. sí, No vamos a partir llenándola de ya. La próxima semana tienes que ir al gimnasio, ir a dar paseo, juntarte con los amigos. De eso no va a resultar, ¿ya? claro. Valoración del dominio y del agrado, o sea, que la persona te indique numéricamente cuáles son las actividades que le agradan, para ir Ok, potenciándolas más y que las repita más. ya, Ensayo conductual, que es como un role-playing también puede ser, practicar conductas que después se ejercitarán en el hogar, uso de autoaserciones o también lo que yo denomino el entrenamiento autoinstruccional, eso lo vimos, ¿te acuerdas cuando vimos modelo cognitivo-conductual? A la sí. rápida, que es darse instrucciones a uno mismo. Ah, claro, como decirse, yo puedo o voy a hacer esto, Claro, o mis cualidades son estas, o yo soy soy capaz capaz cuando de uno se... esto. Sí, Sí, eso es autoinstrucción. El ya, autorreforzamiento también. ok, Técnicas de relajación y entrenamiento en habilidades específicas. ¿Ya? Todo esto uno puede trabajarlo desde este enfoque. ok, perfecto, Interesante, ¿cierto? sí. O sea, yo No encuentro sé si has que escuchado en este rato, ha habido mucho ruido. sí, un poco. Sí, es que estos son los caminos del gas, pasan mucho rato. De hecho, hay uno que tenía como una canción de reggaetón recién. O De sea, verdad que yo lo bien. escucho, pero a lo lejos. Me imagino que a ti quizás te interfiere más. Sí. Como son camiones y a todos como un megáfono que ponen. Sí. Pero bueno, Ya, pasamos a otro enfoque psicológico, ese era desde la psicología cognitiva conductual, ok, pero aquí nos vamos al psicoanalítico, ya. ¿ya? A ver, refresquemos la memoria. Dime tú alguna idea del psicoanálisis. Em, el psicoanálisis es el que como que nutría a la persona para que ella hiciera parte de sus derechos, ¿o no? Ese era el ente de derecho. Ese es Como que ahí me más confundí. como acompañamiento terapéutico, pero el Ok. psicoanálisis es el de Freud. ¿Y qué plantea Freud? ¿Qué conceptos plantea? Del yo y o sea, era el yo y el super yo. Ya, súper. El yo, el super Y yo. el super yo es como lo externo y el yo es mi interno, algo así. Como que, Recuerda que está el ello también. sí, el ello era como lo que uno no tenía, uno lo hacía solamente, no lo pensaba, era como algo de instintivo, Nuestra parte instintiva, así es. ¿sí? Y el otro era como nuestra parte del deber, del yo Exacto. versus andar. Ese es el super yo, nuestra persona ideal. Aunque ese es como el deber, pero yo, El y el deber. ello el que uno, el instinto. El instinto y el placer. Ok. Sí, sí. Em, y yo siempre doy un ejemplo que a quien no le ha pasado que en, por ejemplo, ya llega el fin de semana cuando uno estudia.
Ujú, Y el día viernes o el día jueves uno está como más en el super yo. Entonces dice ya, el sábado me voy a levantar a las 10, voy a estudiar tanto, como que uno se organiza ujú. Claro, sí. y hace calzar todos los tiempos para que le resulte perfecto. Sí. Eso es super yo. Después llega el sábado y no te querís levantar, te da flojera, prendís la tele. Claro, es que como sábado es como día de... Yo tengo clase los sábados a la noche, ¿Sí? ¿De qué tienes ¿sí? clase? De el electivo de gerontología, Además. Chuta. ¿sí? Bueno, entonces llega el día sábado y al final uno cumple, si es que la mitad de lo que se propuso, ¿ya? Exacto. Sí. Y nuestro ello nos dice, quédate en la cama, anda a comer. Claro, Cualquier cosa descanso. que sea como placer, descansar, disfrutar, chao. Sí, Bueno, así uno va en la vida, pues de repente eres más super yo, de repente eres más ello. Y el claro. yo es lo que resulta finalmente, es como lo que se muestra. Ok, Ahora, el modelo psicoanalítico también trata de explicar, acuérdate que es el que plantea los mecanismos de defensa también, ya, que las personas de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra vida vamos generando distintos mecanismos de defensa, ¿ya? sí, Ya. Entonces, un autor que se llama Blatt, porque desde el psicoanálisis también hay diferentes teorías de la depresión. Recordemos que yo alcanzo a hacer solo un vistazo de los contenidos. Esto da para... Podrían ser harto, horas hablando de esto, pero no puedo, tengo que resumirlo. claro, Y yo elegí hablar de Blatt. ok, Según Blatt, existen dos tipos de depresiones, la depresión dependiente y la depresión autocrítica, ¿ya? No es tan difícil de entender porque su nombre igual nos explica algo, ¿cierto? La claro, depresión dependiente se caracteriza por sentimientos de soledad, inferioridad y desamparo. Estos pacientes realizan constantes esfuerzos por ser amados o protegidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que para este autor, psicoanalista, la depresión encierra la necesidad de ser protegido. Por lo tanto, la persona, al estar en un estado depresivo, también logra o promueve que el otro lo cuide. claro, ¿Se entiende? sí, Claramente esto no es tan consciente. El psicoanálisis plantea que nosotros actuamos más desde el inconsciente. Entonces no es que la persona sea manipuladora por sí, sino que inconscientemente necesita sentirse protegida. ok, ¿Ya? Los otros son evaluados como objetos primarios que pueden reportar experiencias significativas de placer. ¿Qué quiere decir eso? Que así como te cuidó la mamá, ujú, uno en la vida adulta también a veces necesita eso. claro, Y lo que dice Vlad es que el paciente depresivo, eso es, tiene una conducta infantil, tiene una conducta regresiva. ok, ok, Es como un bebé que se pone a llorar cuando la mamá no está, claro, ¿ya? Trata de ya, explicarlo así en la depresión dependiente. La ya, separación de los otros o la pérdida de objetos puede crear miedo y aprensión considerable, y a menudo van de la mano con significados primitivos como de rechazo, abandono, etcétera, de soledad. Es común que en estos pacientes la depresión se precipite por una pérdida y suelen presentar ideación suicida y síntomas físicos. wow, O sea, es común que en este tipo las personas se les gatille porque pierden algo, ok, pierden a alguien, se les muere un familiar, se separan de su pareja, ok, ok, ¿ya? Pero esa es una interpretación psicoanalítica de la depresión. Y la otra es la autocrítica o introyectiva. Se caracteriza por sentimientos de inferioridad, minusvalía y culpa, estando estos pacientes en un estado constante de autoevaluación. Si te fijas, no es tan parecida a la otra. no, Son sujetos particularmente sensibles a la crítica y a la desaprobación, siendo en general ellos mismos bastante críticos con los demás. son como las personas perfeccionistas, Exactamente. Son personas preocupadas por la perfección, ahí dice, siendo competitivos en las actividades que realizan y demandándose a sí mismos grandes tareas. A través de la sobrecompensación, ellos intentan aumentar y mantener la aprobación y el reconocimiento de los demás.
O sea, para Blatt, la depresión autocrítica se genera porque la persona nunca se encuentra suficiente, Wow. nunca se considera suficiente, siempre puede ser mejor, siempre lo hace mal. ¿Se entiende? Sí. Yo encuentro que eso de la autocrítica se ve cuando uno va como creciendo y tomando diferentes oportunidades en la vida, no sé, triunfo, y eso se va viendo cuando uno gana, de repente quiere más, 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 como la gente que gana dinero. Claro, como que no para. Sí, Sí, estoy de acuerdo. Em, bueno, y el problema de eso es no parar nunca, claro. ¿ya? Y Eh, luego se detienen en su vida y han dicho, ¿y cuándo soy feliz? Quizás lo que hacían no lo hacía feliz y lo hacían por el deber. claro. Ahora, como te decía, estas son teorías de la depresión, pues, todas estas, ¿no? Claro, Ahí uno va eligiendo cuál es la que más le hace sentido según el caso también. exacto. Acompañamiento terapéutico en la depresión. Yo diría que el enfoque psicoanalítico se nutre harto del modelo de acompañamiento terapéutico, ¿ya? Ya, Para Hornstein, la depresión se expresa en la temporalidad, es decir, una persona que dice no tengo futuro, en la motivación no tengo fuerzas y en el valor no valgo nada, ok. ¿ya? ¿Qué técnicas puede usar uno cuando es más afín a una orientación psicoanalítica y quiere hacer un acompañamiento terapéutico? Primero, acompañamiento en lo cotidiano, o sea, tratar de ver cómo la persona se mueve en su vida cotidiana. Segundo, ocupaciones compartidas, o sea, tratar de hacer actividades juntos para ver cómo la persona se desenvuelve, en qué uno lo puede ayudar. Contención, dar contención en los momentos difíciles. Referente, el terapeuta puede ser un modelo a seguir. Claramente si el otro está triste, uno no lo va a estar, pues, si no, Exacto. o si no, nos ponemos tristes los dos y la cuestión no cambia, ¿ya? Exacto. A eso se refiere Muy bien. referente, ser un ejemplo a seguir. Ya, Intervención familiar, que claramente implica considerar a la familia en la intervención, habilitar un espacio para pensar a través del diálogo y las conversaciones, resocializar, que significa orientar en los espacios sociales y comunitarios, o sea, darle tips, darles consejos a las personas de cómo volver a enfrentarse a un grupo, por ejemplo, cómo retomar una actividad recreativa o deportiva, pero con el acompañamiento de uno. ya, ¿Ya? Esas son algunas técnicas que uno puede usar desde el acompañamiento terapéutico, ¿ya? ok, Enfoque psicosocial, ya nos estamos acercando a los últimos enfoques. ok. El enfoque psicosocial, como su nombre lo indica, va a poner énfasis en los aspectos psicológicos y sociales de la depresión. Por lo tanto, va a entender que el problema de la depresión no es un problema solo de la persona y de su forma de pensar, sino que también tiene que ver con el contexto, ¿ya? Ya, ¿Se entiende esa diferencia? Porque si tú te fijas, el enfoque biomédico evalúa todo lo que la persona siente, pero es súper pero no son, individualista. ok, El enfoque cognitivo-conductual dice que la persona tiene distorsiones cognitivas, pero no evalúa el entorno. no, El enfoque psicoanalítico dice que la persona tiene una tendencia a la dependencia o a la autocrítica, pero no ujú, dice nada sobre el entorno, no, ¿ya? O poco, dice bastante poco sobre el entorno. En cambio, el sí, enfoque psicosocial nos invita a pensar la depresión en el contexto en el que ocurre, ¿ya? claro, La manera en que la depresión es entendida, interpretada y discutida, comunicada y tratada varía entre una cultura y otra. Por ejemplo, en algunas lenguas del sudeste asiático no existe un equivalente a la palabra deprimido. O sea, en el sudeste asiático no existe esa palabra. ok. Mientras que en países como Nigeria se utiliza solo una palabra para asignar depresión, ansiedad y rabia, que no sé cuál será, pero estamos hablando de África. Nigeria está en el país africano, ¿cierto? Claro. Ya, pero supongamos que es Walasi, no sé, por inventar algo.
Para los africanos, walasis puede significar depresión, ansiedad o rabia. O sea, en el fondo estar mal. Pero Claro, para ellos no existe depresión, pues. No existe como algo así, como estar triste. como, y claro, y no existe como estandarizado, clasificado, diagnosticado, ¿no? En esa cultura se mueven de otra manera. Igual deberíamos como aquí, igual esa palabra, de hecho la palabra deprimido a uno le da como, no sé, se imagina un día gris, algo como, no se hace como hasta la imagen, imagínense en ese país, es como algo ya, ok, Claro, ya irá a pasar. exacto. Así es. Em, en las sociedades occidentales, como la de nosotros, es más frecuente concebir la depresión como una enfermedad, con componentes hereditarios y biológicos, mientras que una visión situacional que comprende síntomas en el contexto de un estrés psicosocial y dificultades interpersonales suele asociarse con sociedades tradicionales y comunidades minoritarias. O sea, en la cultura que más poder tiene, que es la cultura hegemónica dominante occidental, la depresión es una enfermedad. Pero en otras culturas que son más tradicionales y comunitarias, la depresión se entiende como una situación, Claro. Y así ¿ya? se debe entender igual, porque en las personas igual pasan los cuadros de depresión, Claro, y viven también con ello. claro, pero es una situación, no es de la Sí, persona, exacto, es una situación. es una persona que está en un contexto específico. Sí, La depresión es un estado subjetivo de malestar físico y emocional, entendido como el resultado de las presiones socioestructurales sobre el individuo. Por lo tanto, aquí ya no se ve la noción tan de enfermedad, sino que claro, se se ve entiende como algo. un malestar. Y de que también tiene que ver con el entorno físico, social, emocional, porque, por ejemplo, cuando pasa una situación en la casa, aunque uno no quiere que le afecten a los demás, igual le afecta. Y eso también hace que la persona cambie su personalidad. Exacto. Mira, factores psicosociales relacionados. Estrés y estrategias de afrontamiento. La depresión se desarrolla cuando el ambiente en el que el sujeto se desarrolla carece de los elementos gratificantes, ¿ya? O sea, se desarrolla cuando en un ambiente yo no me siento bien. Determinados estilos de vida sancionados socialmente por el patriarcado tradicional como dueñas de casa, Sí, ¿ya? Apoyo social o apoyo social inexistente. Por ejemplo, nosotros estamos en una situación de pandemia y uno se podría preguntar, ¿cuál es el nivel de apoyo social que brinda el gobierno? wow, nada. Hoy día había un caso de una abuelita en el Mucho Gusto que trabajaba en un semáforo de San Joaquín. Tenía una hija en situación de discapacidad. Ok, Y Y ella vendía turrón, puros dulces. Y decía que de repente las personas iban, le daban, no llevaban los productos, pero le daban 1.000 pesos. Ella trabajaba 1 hora diaria. Pero la señora tenía una valentía y una entrañeza para enfrentar las cosas que le decía, los de mucho gusto, acérquese a la municipalidad y no sé qué. No, si yo tengo, yo puedo trabajar, yo voy a trabajar. Y me andaba protegida igual. Y dejaba a su hija 1 hora y ella no comía las 3 comidas, solo almorzaban y tomaban once. wow. Y la señora no pedía ayuda, ella decía que ella quería demostrar su historia, que era como un ejemplo de lucha. Yo que así era, ella no quería ayuda, decía, ¿la quiere que la ayude en la municipalidad? No, mientras yo tenga manos y pies, yo voy a luchar por mi hija. Y era así, un ejemplo así la señora. Claro, pero ahí también uno nota la falta de apoyo, ¿no? Exacto, sí. Como hasta qué Como no- punto uno quiere que este país no tenga depresión si el gobierno no hace nada. sí, exacto. Ella de hecho lo que dijo que yo noté como, igual a pesar de todo, dijo que si ella moría, lo único que pedía, que falleciera su hija con ella, porque si ella moría, su hija, estaban solas las dos. Ya, Aparte creo que tenía un hijo que ella decía que no confiaba en él, que si ella dejaba sola a su hijo le podía pasar cualquier cosa, así como que iba a entender que era medio malo. ya. Entonces igual fuerte. Fuerte Y la situación. le decían en el mucho gusto, no, va a la municipalidad, le decía así, para dejarme una caja, que yo el otro mes voy a tener que salir a trabajar igual,
porque no se la dan siempre. No, Entonces la señora yo encontré toda la razón. bueno, ahí uno se da cuenta de esto, en la realidad. Sí, La alienación, que no es lo mismo que alineación, ok, como de alien. Un ya. individuo alienado está despojado de su capacidad para influir sobre su medio, ya que actúa en un vacío normativo, simbólico e interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que la alienación ocurre cuando yo me siento como un robot Wow. y siento que estoy respondiendo todo el rato a lo que los demás quieren de mí. Y siento que no soy quien quiero ser, que no tomo las decisiones que me gustaría tomar, que finalmente estoy llevando una vida según la pauta social que debo seguir. Ok, eso se puede dar como en los casos de las personas que son trans, que se sientan así. Sí, también, obvio. Alienación. Porque- Ok, El rol de la mujer, los eventos vitales como pérdidas, duelos, eso también puede explicar la depresión y son eventos que ocurren. No todo tiene que ver la persona que está triste, también hay un ambiente y un contexto, ¿no? sí. Bueno, eso sí es que uno tiene un enfoque psicosocial. Ok. Dice aquí, muchas amas de casa con estilo de vida con escasos estímulos placenteros y desvalorizados en su consideración social se han convertido en la población de riesgo que más frecuenta los centros de salud mental, donde son comúnmente diagnosticadas como depresivas o ansioso-depresivas. Wow, eso me hizo recordar la teoría de Freud de la histeria, que hablaba que las Sí, mujeres eran histéricas, que se pintaban los labios y eso ya era ser parte de histérica, hablar como un poco más fuerte. exacto. Es otra forma de patologizar, así se denomina, patologizar una conducta que se puede entender de otra manera, ¿no? ¿Por qué tratar como enferma a alguien que tiene una condición de vida poco estimulante? Si ser dueña de casa yo no lo encuentro para nada motivante. Ujú. Ya. Vamos a dejar el antipsiquiátrico pendiente y hacemos nuestro break Ya, y volvemos a las 3:30. Te mando el link, ok, ¿ya? ya, profe. Y este Entonces es el nos vemos. último que nos toca. Y Ya, después tienes que realizar un taller que yo te voy a explicar, ¿ya? ok. Entonces nos vemos a las 3:30. Nos vemos a las 3, profe. Ya, chao, chao. Chau.